Y durante esos años, pues bueno, empecé Boroski aprendiendo con Maricarmen todo lo que está por ahí. Que la primera vez que aprendí, empecé, pues, eso podéis imaginar, que en el mes de mayo hay tantas plantas que te vuelve la cabeza un poco loca, pero bueno, vas aprendiendo poco a poco. Y hace 15 años pues conocí una laguna, ahí en Loza, que yo ni conocía, yo ni sabía, claro, imagínate, yo qué sé, pues como la gente de a pie, pues bueno, pues sabes que hay humedales, sabes que conocer la laguna de Pitilla, la laguna de no sé qué, no sé cuántos. Y un día me junté con Juan Idea, que es un pajarero de Boroski, bastante reconocido, y me dice, oye, hay una laguna, si quieres. Entonces yo fui solo con, no me acuerdo quién fue, y no fui a la laguna de Loza, sino que fui a la poza de Eje, ¿vale? Claro, porque nosotros tenemos la imagen de que una laguna tiene que estar siempre con agua. Tú te imaginas el típico lago con agua, qué bonito, azul, visualmente es muy chulo, pero bueno. Entonces yo fui, vi una cosa verde a la izquierda, me pasé de lado y seguí a la derecha y llegué a la poza de Eje. No sé con qué me voy a encontrar, me dice, no, que es que la laguna de Loza es lo de la izquierda. Y digo, ¿cómo que pero si no hay ninguna laguna? Hay un prado, hay verde, hay un pastizal, yo veo un pastizal. Dice, bueno, entonces me fui con Juan y dije, nada, que te va a enseñar qué es esto. Entonces, que fue la primera vez que empecé a descubrir que era eso de un humedal. Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a un lago, pues el lago de Mendillorri, el lago de Arañain, el lago de tal, pero cuando hay un término, que a mí me vino muy bien, sobre todo la técnica de flora del gobierno de Navarra, que se llama Asuberastegui, es la que estudia la flora es la jefa de la flora de Texas. Entonces estuve un día con ella y me dice, mira, en vez de hablar de zonas húmedas, vamos a hablar de humedal. Me dice, ¿por qué? Me va a explicar una sencilla razón, porque humedal es una cosa y zona húmeda puede ser lo que sea. Puedes hacer eso en tu casa, ¿no? Pero un humedal es más allá de un lago. Un humedal es diferentes formas de encharcamiento. Es decir, desde una laguna, un canal, un río, una salina, un lago de montaña, una turbera, no sé explicar. Es decir, un humedal es el conjunto, son diferentes tipos de zonas húmedas, ¿vale? Antes de empezar, todos estos libros que hay aquí son libros que he utilizado como referencia para hacer esta charla, ¿vale? Luego si queréis os acercáis y los miráis. Porque cada uno de estos hay algo aquí dentro, ¿vale? Entonces yo le llamo a esta charla la flora de los humedales de la Cuenca Pamplona y sus alrededores. ¿Por qué? Porque cuando me puse a mirar los humedales de la Cuenca Pamplona resulta que, claro, Cuenca Pamplona es grande, pero claro, tienes otras partes muy cercanas e interesantes, como la zona de Goñi o la zona de Andía, que hay muchas presas pequeñitas, y dije, pues que hay cosas interesantes. Y te ibas para la derecha y después que también arriba, la Ulzama, pero bueno, ya dije, vamos a acotar porque si no, lo acabamos nunca. Yo he puesto esta foto, aquí hay una fresita, ¿vale? No estuve de menos, pero he puesto esta foto porque vamos a decir que es lo que supuestamente yo creo que podría ser un río, ¿no? Es decir, tenemos lo que es la vegetación de los árboles, es decir, los chopos, los sauces y demás, tienes una zona de juncales. Y aunque no se ve aquí, hay también una zona de plantas acuáticas propiamente dichas, que son las que realmente son acuáticas, ¿vale? Y la foto está sacada de Ibero, ¿vale? Sabéis que en Ibero hay una fuente de aguas que antiguamente se utilizaba como aguas fuentes termales, ¿vale? Y es una de las fuentes del complejo que se llama Urbasa-Ría, ¿vale? Además de esa de Arqueta, el de Uagua y el de Urever, pues es otro. Entonces, vamos a hacer una excursión en el pasado y verán que es una zona muy interesante. Bueno, siguiente. Bueno, ahora volvemos a hacer lo que es la definición de lo que es humedales o zona húmeda, como hemos hablado antes. Claro, entonces Asun me dice, no, humedales. Me dio un estudio que habían hecho de todos los humedales que hay en Navarra y me dice, mira, según el dominio Ramsar, que el dominio Ramsar es, creo que esto sí que no me acuerdo exactamente. Vamos a decir que hace muchos años decidieron que había una serie de humedales que había que proteger. Entonces hicieron un convenio en el cual, en este caso creo que es Pitillas, la laguna de la que está bajo de Villena, de las Cañas, alguna más, y dijeron que por los atractivos que tenía en cuanto a flora y fauna, debía estar dentro de ese convenio, ¿vale? Se consideran humedales las extensiones
marismas, pantanos, turberas, superficies de agua, naturales o artificiales, permanentes, dulces o saladas, cuya profundidad no exceda 6 metros. Esto es importante, por lo menos en esta zona, es muy importante. Porque a partir de cierta profundidad, a las plantas no les gusta mucho vivir. ¿Vale? Es como cuando el agua, esto es como en el mar. En el mar ya sabéis que a partir de no sé si 30 o 40 metros prácticamente ya no, si no llega la luz, no hay fotosíntesis, no hay plantas. Yo creo que eso es la verdad. Entonces, este convenio hizo esta clasificación: humedales interiores, iguales de montaña, turberas y paraturbosos. Yo os pongo aquí las que están más cerca de Pamplona, ¿vale? Esta, pues seguramente la conoceréis, Velate, y luego están estas dos, de Saleta y Basagorrieta. En Saleta está el Valle de Anue y Basagorrieta, que yo todavía no la conozco, está entre Anue y el Valle de Esteriba, ¿vale? Luego tenemos humedales pirenaicos, humedales de montaña y sierras de transición. Estos son los fosfatos que decía, ¿cómo no va a meter las lanzas de Goñi y del Morche, por ejemplo? Que son diferentes. Luego tenemos humedales de la zona media, que es casi todas las que hay en la punta Pamplona, Loza de Iza, que son las más conocidas, y luego están el resto, que luego ya se ven nombrados. Luego tenemos humedales dendroricos, que esto es típico de la zona media y sur de Navarra, bases de montaña y bases de forma de fondo. Algunas realmente no sé dónde se mueva cada cosa, ¿vale? Pero bueno, a mí medio están en el libro, pues sí. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de los humedales? Mucho más de lo que nos pensamos, aunque algunos no lo vean así. Pues, ahora que esto sirve para muchas cosas. Una de ellas es, sobre todo, una parte importante es para subir la parte de las. Cuando llueve, generalmente la imagen que tenemos nosotros es que el agua donde va, al río, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llueve, podemos hacer cuando llueve el terreno lo puede absorber, si es un suelo permeable lo absorberá y se meterá para abajo. Si tenemos zonas de lagunas, esa agua irá a la laguna, se dice que se lamina, es decir, que significa que en medio del agua muy deprisa va a ir más despacito, le va a costar llegar más al agua al río, va a haber menos erosión, ¿vale? Además, para la velocidad del río evita la erosión, ¿vale? Además, hay ciertas plantas acuáticas que depuran el agua. Lo que hacen es oxigenar el agua y esto hace que se elimine parte de la materia orgánica y de los nutrientes que tengan, ¿vale? Además, la vegetación, bueno, lo que pone ahí, retiene parte de los procesos del punto de ganadería. Esto hace, como ya se ha comprobado, y esto es un problema, un beneficio según se mira, en el Ebro está pasando que la vegetación crece de forma desmesurada. Consecuencia de nuestra forma de vivir, de actuar contra el medio. Como tenemos una agricultura muy intensiva y aunque se intenta utilizar todos los abonos de forma responsable, siempre, yo creo, siempre he pensado que sea más de lo que nos dice. Entonces, y luego, no vayan al río, humedal, evitando que salgan algas y vamos a agua libre, es decir, depurar el agua, hasta cierto punto, claro. Luego son zonas de carga y descarga de acuíferos. Esto es una cosa, yo cuando encontré esto me llamó muchísimo la atención. En el Ebro, sobre todo, el Ebro, el Alba, Aragón y Lega, que son los principales ríos que tenemos en Navarra, hace los años 70-80, con buen o mal criterio, según se mide, se canalizaron los ríos, ¿no? Para evitar las inundaciones. Pero ¿qué pasó? Que esto, en muchos sitios, hemos perdido. Hace poco leí que en un pueblo de Navarra se estaban quejando, por ejemplo, que tienen un acuífero, no sé qué pueblo es Villafranca, ¿no? ¿Vale? Y se está empezando a contaminar. Entonces, una respuesta que le dieron dice, bueno, como tenemos el canal de Navarra, asunto concluido, ¿no? Pero, si tú tienes una zona en la cual se sale el río, pues, y se salga el río en la llanura de inundación, automáticamente, si tú tienes acuífero, se carga. Pero, sin embargo, si va el río a otra velocidad y no se pasa el río, eso no se carga. Eso es un poco, es física, además. No estoy diciendo alguna cosa de otro mundo, ¿vale? Evita la erosión de las orillas, ¿vale? Esto es una cosa que también me llama la atención cuando la gente, ciertas personas dicen, no, es que hay que dragar el río. Bueno, que dragar el río para algunos se puede quitar la vegetación,
quitar ciertas cosas. Entonces, lo que hace sobre todo muchos árboles y vegetación, lo que hace es, además de parar la velocidad del río, es evitar la erosión. Si evitas la erosión, lo que es la vía del río se mantiene más estable y por tanto no aguanta más. Y encima, yo creo que bueno, hay otros temas. Baja la temperatura del agua por la sombra que dan los árboles, ¿vale? Eso también es muy importante, sobre todo el tema, como ya sabéis alguno, el tema de los peces que viven en el río, peces, anfibios, etc. Porque dependiendo de la temperatura que tenga el agua, hay peces y animales que viven muy bien y otros que no. Si tú tienes un río bien sombreado, hay una serie de especies, sobre todo cuando llega el verano, que va a soportar mejor la sequía y con los beneficios que ellos tienen. Dan también cobijo y alimentos a muchos insectos, aves, anfibios y mamíferos. Esto es lo mismo. Si tú tienes una buena vegetación de ribera, tú le estás dando casa, comida y refugio. Esto a veces no nos damos cuenta. Siempre pongo el ejemplo de que si tú en tu casa, en vez de tener una casa maravillosa, tuvieras una chabola que tiene gente y te viene un vendaval o te la quitan, ¿qué te pasa? Pues te quedas en la nada. Pues te pasa igual. Si tú eres un pajarillo que tiene en esta zona, tiene toda su vegetación y vive ahí y de repente se nos ocurre a nosotros dragar el río porque según nosotros aquello molesta, pues cogemos, lo quitamos y automáticamente dejamos al animal sin alimento, sin cobijo y se resguarda. Esto también es una parte importante, recurso educativo. En algunos sitios se ha hecho, como en la Laguna de Loza, en el bosque de Ordi, yo qué sé, en la Laguna de Pitillas, en otros sitios. Hace ya muchos años, a través de Golosti precisamente, se intentó hacer un tipo de recuperación, se hicieron unas charlas y demás, se propuso esto, pero nunca ha llegado a buen puerto. Esto es otra cosa que me di cuenta hace poco, cuando hablamos de limpiarlo, esto siempre es lo típico, hay una inundación y dice la gente, es que los ríos están sucios. Pues resulta que curiosamente los ríos cuando hay una riada lo que hacen es limpiar. Tú te vas al río después de una riada, lo que vas a encontrar son los árboles y bueno, y prácticamente lo único que encuentras es limos, es decir, prácticamente se limpia, es decir, tú vas en el mes de marzo, te puedes meter dentro del soto, sin embargo tú vas en el mes de mayo y prácticamente te puedes meter. Es decir, en cierta medida también limpia. Y luego otra cosa muy importante, esto sí que es lo más importante quizás de todo lo que vamos a hablar, es la conectividad entre humedales que debería tener en cuenta. Ahora sí, antiguamente llamaba, no creo que llamaban corredores ecológicos, ¿vale? Corredores ecológicos no es más que las carreteras por las cuales los animales se mueven, y hoy en día se llama infraestructura verde. Y la infraestructura verde, esto es para otra charla entera, ¿vale? Porque esto es un tema muy amplio, ¿vale? Entonces, estas son la importancia de los verdaderos humedales. Como veis, son bastantes. Es una parte, yo creo, quizás la más importante para el resto de los animales, porque si no tenemos bien esto, el resto de los animales, nada, no hay. Bueno, estos son libros de consulta que he utilizado durante muchos años y bueno, algunos están aquí y otros no, ¿vale? Libros de consulta tenemos la Guía Imprescindible de Flores de Presión del Ebro, ¿vale? Que creo que está este de aquí, ¿vale? Este muy bueno para cualquier tipo de persona. Guía Imprescindible de Flores de Pertinencia de las Vecinas, ¿vale? Flora y Vegetación de los Siglos Humedales de Navarra. Este libreto, este es muy técnico, ¿vale? Pero este viene muy bien, sobre todo cuando quieres profundizar el tema de humedales, ¿vale? Este es un estudio que hizo una chica hace muchos años, que queda maravilloso. Luego está el manual de Vites en Navarra en Peralta, que creo que no lo he traído, mira, se me olvidó. Este también es bastante técnico. Luego guías de patrimonio, que utilizó Golosti hace muchos años, que esto está por ecosistemas, pero hay una parte que es de flora, ¿vale? Que está bastante bien. Luego, hay otro, luego el agua en Navarra, que esto es un libro que no se puede tener en mi casa, este está muy bien, está fenomenal. Aquí viene a hablar de todo el agua en Navarra, ríos, turberas. De hecho, aquí he sacado bastantes datos de algunas cosas, ¿vale? Luego otro libro que es Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Humedales. A ver, hace muchos años, hace ya, no sé, os voy a decir, hace 5 o 6 años, en Navarra hay una serie de turberas,
algunas también conservadas, otras que no. Entonces, lo que se buscó, se hizo un proyecto LIFE, que un proyecto LIFE es un proyecto financiado por la Unión Europea, ¿vale?, para recuperar el medio ambiente, ¿vale? Entonces, en Navarra se actuó sobre todo mucho en Velate, porque Velate era una turbera, pero estaba prácticamente desaparecida. Era un pastizal para las vacas o para lo que fuera, y hace unos años se recuperó, ¿vale? Entonces se sacó este libro para que sepáis. Y luego, que no lo he puesto ahí, creo, no sé, no lo he puesto, también de la Laguna de Loza, hace muchos años, también hicieron este estudio de la flora y fauna de la Laguna de Loza, ¿vale? Para que sepáis. Y luego tenemos este librito de aquí, como no lo he puesto, este sacaron hace poco, uno de los autores está aquí, se llama Miguel. Se ha hecho durante 3 o 4 años, si no me equivoco, Miguel. ¿Cuántos tipos tuvisteis? ¿3 o 4 años para hacer el libro? ¿O 5 no? Sí, por ahí, ¿no? Pues los 3 autores hicieron este libro de orquídeas de Navarra, ¿vale? Para que sepáis. Siguiente. Bueno, como ya sabéis, las zonas húmedas, históricamente, hace muchos años, muchísimas se dedicaron pues, porque decían que era zona de enfermedades, eran zonas en las cuales no se podía cultivar, y entonces los últimos años, los últimos 20 o 30 años, lo que se ha hecho es intentar, poco a poco, intentar recuperar lo que había antiguamente. Y a través de diversos proyectos de la Unión Europea y otros, se ha intentado recuperar eso, ¿no? Entonces tenemos, el primero se llama Proyecto LEF y de Caball. El proyecto de Caball es un proyecto que es para recuperación del Vidasoa y el Urumea, ¿vale? Tiene un enlace, lo que pasa no le vamos a dar porque he probado antes si no tenemos problemas, ¿vale? Pero luego cuando el que sea lo cuelgue en la página de Gorosti, tú le pegarás aquí en el perno, te sale la página, ¿vale? Luego está el proyecto LEF de Mendal. Mendal es el proyecto LEF que es ofrecido por la Unión Europea para recuperar las turberas de Navarra, ¿vale? Luego está el proyecto LEF de Antártida, que este es un proyecto más actual, que precisamente se está acabando ahora de terminar. Y también esto tiene relación con el cambio climático, ¿vale? No me acuerdo muy bien, pues. Luego este es el proyecto más antiguo, es este, el proyecto de recuperación del suelo europeo, que este quizás os suene más, que es lo que hicieron principalmente es recuperar aquellas zonas que se inundaban en el Ebro, en el Aragón y el Arga, sobre todo en zonas de meandros, orillas y demás, ¿vale? Y este es el último proyecto y el más tocho, vamos a decirlo, que es el proyecto LIFE Ebro Resilience, ¿vale? Que este se pusieron de acuerdo, aunque parezca mentira, el gobierno de Aragón, el gobierno de Navarra y el gobierno de La Rioja, para recuperar el Ebro dentro de lo que se pueda, para evitar las inundaciones, ¿vale? Y recuperar la biodiversidad de todo el Ebro, ¿vale? Para que no esté tan encorsetado. Además, existe un inventario de las zonas húmedas de la cuenca de Pamplona, ¿vale? Que según me han dicho son 400 y pico puntos. Entre ellos están los ríos, el Arga, el Araquil, el Urbi, el Elor, Zulfama y Sadar. Luego, hay zonas salitrosas en Navarra, es decir, hay zonas de saleras. Algunas sabréis que Zolina es una zona, es un lago, pero es un lago salino, ¿vale? De los antiguos restos de cuando estaba Potasa. Pero es que además, como luego os enseñaré, hay más zonas salinas en la zona. Luego tenemos humedales, como Loza e Iza, Basas de la Repalaterra, y luego están los microhumedales, que en los últimos 10 años se están recuperando poco a poco. Son zonas que existen en los márgenes de los cultivos dentro de un bosque, que en muchos casos se habían roturado, es decir, se habían tragado, porque si aquello que no tenía mucho valor, y en los últimos años se han ido recuperando. Los microhumedales son zonas que a lo mejor son de ni media hectárea, 200 metros cuadrados, pero que tienen su importancia, ¿vale? Luego aquí pueblos de interés, Balsa de Loza, Balsa de Ezpori y Flora de Navarra y Aragón. Bueno, esto es la página un poquito más... Vale, me ha parecido interesante ponerla, ¿vale? Pero reconozco que esta es un poquito la más difícil de ver, ¿vale? Comunidades de remansos y aguas estancadas. Estas son las prácticas acuáticas propiamente dichas, ¿vale? Aquellas que siempre viven en el agua. Que si desaparece el agua, ellas no desaparecen o vuelven a aparecer al
Sin más, os voy a explicar 4 cosas y luego si queréis mirarlo en la página entera lo podéis mirar detalladamente, ¿vale? Entonces están las plantas enraizadas en el fondo, aquellas que flotan libremente en superficie o las que están sumergidas en el agua. Las plantas enraizadas, es decir, las vemos nosotros, pero están enraizadas en el fondo, tenemos 3 casos. El primero tiene las hojas sumergidas y puede ser entidades o divididas, hay una serie de especies que nos lo va a decir, que eso que lo leéis vosotros. Luego hay hojas sumergidas y divididas, que hay otras tantas, y luego está un segundo tipo de hojas flotantes sumergidas y tratadas. Y luego hay otro tercer tipo que tiene un tallo poco nada ramificado con las hojas flotantes. ¿Vale? Y luego plantas no mineralizantes, que son plantas que no necesitan por lo visto raíces para tener raíces en el suelo. Y luego aquí no he metido una parte que aquí no hay en Navarra, que son los nenúfares, que intentaría entrar de otra parte, ¿vale? Que según me han contado, creo que hay en unas charcas que hay en Álava, una nenúfar amarillo. Esta es la parte más. Entonces, este es el mapa de distribución aproximadamente, este es el mapa que encuentro más claro, ¿vale? Entonces aquí podéis ver más o menos Balsa del Coriz, Balsa de Loza, Loza de Iza, ¿vale? Y luego los ríos, el río Arga, el río Ulzama, bueno, aquí no se ve, pero aquí está el Sadar está por aquí, el Elorz y el Araquil, ¿vale? Aquí está. Y luego pues todos los pueblitos que hay, pueblos y demás. Este es un mapa aproximadamente, ¿vale? Ya que no encontré otro mejor, porque como es una superficie bastante grande, no es tan fácil de buscar el contexto. Bueno, una de las más importantes de la cuenca. Y las más conocidas, por lo menos. Tenemos la laguna de la Pozadiza, que es sin duda alguna la más estudiada, por Gorosti y otro tipo de organizaciones, Aranzá y demás. A día de hoy, históricamente, se ha realizado un seguimiento tanto estudiadas, escolares y anfibios. Aquí es cuando descubrí los humedales, hace aproximadamente los 15 años. A día de hoy, que fuimos hace 2 semanas, tenemos unas 228 especies clasificadas, ¿vale? Existe un blog donde se puede poner todas las novedades que vamos subiendo. Luego está la laguna de Coriz Azorina, como os he dicho antes, es una antigua base de decantación de cuando estaban Botasas. Como curiosidad os contaré que antes de eso había un riachuelo, ¿vale? Que es un señor que tendrá 70 años decía que antes de la laguna había un riachuelo, ya no sé si sería salado o no, pero había pues un riachuelo que me imagino que desembocaría en el río Sadar, ¿vale? Hasta hace 2 días, ¿vale? Porque esto es un seguimiento de unos... Yo la primera vez que fui al Azcoriz fue hace aproximadamente 5, 7, 8 años, pero sin tampoco mayor historia que estudiar la flora, pero sin más. Y el año pasado, pues a raíz de la charla que íbamos a hablar, dije, bueno, vamos a darle... Como parece que también Gorosti últimamente estaba haciendo un estudio un poquito más completo, pues digamos, vamos a empezar a estudiar un poquito las Azcoriz más en serio. Hace 2 días tenemos clasificadas 170 especies, pero hemos estado hoy a la mañana y seguramente sea alguna más, ¿vale? También existe un blog de seguimiento que cuando tengo tiempo o cuando sea, pues voy poniendo pues, cosas que me parecen interesantes. Alrededor de esta base de polizolina, el Valle de Aragón y el Valle de Hues hizo 5.000 comunidades, ¿vale? ¿Una pregunta te puedo hacer? Sí, por supuesto, dime. ¿Hay más diversidad en el Coriz que en Loza? Sí. Pero porque se coge, nosotros hemos cogido la base del Coriz y aledaños, ¿vale? Es decir, aledaños significa hasta donde se ve la vista. Es decir, coge parte del monte, ¿eh? No solamente la base del Coriz. La laguna de Loza pues tiene unos 40 hectáreas aproximadamente. Y como lo interesante de este humedal es que tiene diferentes grados de inundación. Tiene una zona de carrizo que aguanta el agua aproximadamente hasta el mes de julio-agosto, según años. Luego tiene los canales de drenaje que se hicieron para que no se hinchara demasiado. Tiene las choperas y las praderas, ¿vale? Que las praderas hay praderas pues, que se encharcan más, que otras menos. Y dependiendo de inundación, pues como muchas especies de animales, pues a unos les gusta tener los pies más mojados,
a otros les gusta tener los pies más secos, a otros les gusta llegar hasta la rodilla y demás. De todas las especies que hay, esas son las especies más interesantes, ¿vale? Las Lateros officinales, Scutia mandibularia, Oxylasiflora, De estas, esta en concreto está dentro del catálogo de especies protegidas de Navarra que se actualizó en el año 2019, ¿vale? Y esta, Pilacaris tomentosa, una especie de aquí que por fin después de 20 años la conseguí ver. Esa es otra, ¿eh? Luego ya te dicen que se hacen las pesas y luego hay que conseguir verlas. Entonces, Santi, que este señor que está aquí a la derecha, está grabando el vídeo, ha hecho un vídeo, ¿vale? Sobre la laguna de Loza, a ver si conseguimos verlo, ¿vale? Pues a ver si lo podemos conseguir ver. Vamos a ir a la laguna de Loza, que es muy abundante. Este es el llantén de agua. Eso me gusta la descripción de los canales de inundación. Como son los iris amarillos, los amarillos. Esta es la Oxylasiflora, es una orquídea que le gusta las zonas húmedas, ¿vale? Para mí tiene un significado muy especial. Antes de que se va a manejar esto, ¿vale? Se escapa. Ya veis que es un artista, ¿eh? Me tiene candilado, la verdad. Pues como le gustan mucho los insectos, pues también nos ha sacado insectos, ¿vale? Estos son uno de los canales que tiene. Son unos arciprestes. Estas me huelen. Mira, esto lo saco por curiosidad, ¿vale? Hay una familia que se llama que son los cálices, ¿vale? Sin más se saca la imagen porque, como curiosidad, de los cálices que hay en la laguna de Loza. Este es el bonetero, que ahora está en flor, ¿vale? Este es uno de los cálices que hay. Se ponen ahí. Y luego ha puesto arriba los nombres, lo que pasa es que como coincide con la de arriba, no se ve. Esta es una leche trezna, le llama, porque cuando la sacamos se le quita la hoja, se le pone una leche, y hay gente que lo utiliza para quitarse las arrugas, pero hay que tener mucho cuidado porque puede quemar. Esto es un individuo albino, que es la primera vez que la he visto. No sé si la siflora. En la laguna de Loza hay dos tipos de iris, ¿vale? Uno es el que hemos visto antes, que es un iris que crece hacia arriba. Y luego hay otro iris que vamos a decir que esta es una orquídea vejera, ¿vale? Que le gusta crecer en zonas húmedas. Se llama Office castellana, ¿vale? Y ahora lo ves, aquí se ve todo el prado, que es donde están todas las orquídeas. Esa es Peñañeza. El monte de... El monte de Sal. Ahora viene ya la flora que podemos ver más característica, ¿vale? Esta es la flora destacada. Luego ya podemos imaginar que hay muchas más plantas así de aquí, ¿vale? Pues aquí están vamos a decir, las especiales, ¿vale? Esta es la Oxylasiflora que hemos visto antes y los iris azules, ¿vale? Esta no sale en el vídeo, ¿vale? Esto es una orquídea muy espectacular. A mí, cada vez que la veo todos los años, me impresiona, ¿vale? Esta tiene aproximadamente algunos, casi, no sé si más de medio metro de altura y más también tienen, ¿vale? Esta es la especial, ¿vale? La Lateros officinales. Antiguamente solo existía en la laguna de Loza, pero en los últimos años, a raíz de crear nuevos microhumedales, se han ido introduciendo. Y en algunos casos, la verdad es que han respondido bastante bien. Y este es el llantén de agua, ¿vale? Yo he puesto sobre todo nombres científicos, pero bueno, también.
y luego pues otras, ¿vale? Y luego estas dos son especies acuáticas, ¿vale? Que si no hay agua no existen. Una es el Polygonum tibium, ¿vale? Y esto es un ranúnculo amarillo. Como curiosidad os contaré que hace 6 años que no la veo roza. No sé si es porque ha cambiado el régimen de agua, no sé si tiene más contaminación, pero sí que no sé que le comenté que me ha llamado la atención de que la sensación que me da a mí es que tiene más contaminación que agua. Entonces hay especies acuáticas tipo a estas que como haya un poquito más de contaminación de lo normal desaparecen. Por lo menos lo que yo veo en la biología. Luego estas dos son muy curiosas. Esta es la Policaria. Esta le llamo yo que son como girasoles pero en pequeñito, ¿vale? Estas son todas floración de verano, ¿vale? Esto florece a partir del mes de junio, julio. Esta es muy común y esta es muy rara, ¿vale? Esta solamente la he visto una vez. Esta florece y ten en cuenta que esta es muy rara y muy pequeña. Entonces hay muchas especies que no las conocemos porque no las vemos y como no las vemos no la... Estamos hablando que hay especies a lo mejor son, voy a decir, 2 centímetros, 3 centímetros, una flor de medio milímetro. Entonces, claro... Siguiente. Luego, pues, este es el otro que sí tenemos. La orquídea Bergera castellana, que está adaptada al vivir en zonas húmedas, el iris amarillo. Y luego dos verónicas. Esta verónica es muy grande, ¿vale? La verónica es más acuática porque vive directamente en el agua. Y esta es más rarita. Esta solamente la he visto una vez, ¿vale? La rarita aquí. Imagino que sigue existiendo. Ahora pasamos a la base de zona de tiene una superficie de 118 hectáreas, es una base salina con una pequeña iseta central, ¿vale? Tiene 5 microhumedales de agua dulce que han aumentado su biodiversidad. Tened en cuenta que estos microhumedales son de agua dulce, entonces evidentemente hay otro tipo de especies que les gusta vivir ahí. Luego hacemos algunas zonas de pastizales, que está muy bien, y dentro de lo que es anófito, significa plantas que les gusta la sal, ¿vale? Para que sepáis. La planta halófita, plantas salinas. Y dentro de ellas pues tenemos la Salicornia sin curva, la salicornia, que esto me he confundido yo porque salicornia, ¿vale? La rupia, y etc. Luego tenemos plantas no halófitas, ¿vale? Que son las plantas normales, los microhumedales destacados, como la Vandelia, el que yo ni me lo explica ¿vale? Que esta la descubrimos el año pasado, que es bastante rara. Y luego estas dos, contaré también una cosa, cuando se hacen intervenciones, que antes lo que suele pasar. Hacemos las cosas con nuestras buenas intenciones, pero a veces no conseguimos lo que queremos. Entonces, este es el plano, esto os he dado, creo que se ve por ahí. ¿Vale? Entonces, esto es la base de Azorina, esta es la presa, ¿vale? Y entonces, el valle de Hues y el valle de Araguren conjuntamente recuperaron 20 microhumedales, ¿vale? Nosotros lo conocemos unos pocos porque, bueno, como están muy diversos, pues... Y entonces yo, esto a papel y bolillo hice más o menos los que existen en esta zona, ¿vale? Entonces, los de la Azorina son esta parte de aquí, luego esta es la zona de la presa, que es bastante importante, y estos tres, ¿vale? Luego hay otros por aquí y otros por ahí, ¿vale? Aquí está el río Sara. El regacho que comentabas antes, ¿por qué zona? ¿Qué regacho? Un regacho que va para la balsa o que vale. Supuestamente, yo una vez me contaron que el regacho iba por aquí, ¿vale? Pues es un río. Yo imagino que se conectaría con el río Salar, porque yo no sé si sería salino o dulce, no tengo ni idea. Bueno, pues vamos a ir el próximo domingo al que venga, vamos a ir sobre todo a Zolina, os voy a contar alguna cosa más sobre Zolina. Lo que hemos visto es, lo bonito es que cuando hicieron los microhumedales, lo que lo hicieron con mucha intención, ¿vale? Ten en cuenta que cuando se hace un proyecto de recuperación con un microhumedal, primero pasa por medio ambiente, que no sé si sabéis que está enfrente de la Ravide, pues algunos lo sabéis, un edificio que hay así como nuevo, que hace unos años, ¿vale? Ahí es donde hacen el mayor trabajo, y luego cuando hay ese mayor trabajo, suele pasar el trabajo a una oficina que hay aquí tal que es también de medio ambiente, que se llama GAM, ¿vale? Para que sepáis. Entonces, cuando hacen los microhumedales, lo hacen supuestamente para intentar alegar determinado tipo de especies de flora y fauna. Y lo que nos hemos dado cuenta, lo bonito que tiene es que cada uno tiene su particularidad. No sé si lo han hecho al revés o así.
La zona oeste de la laguna, es decir, la zona oeste es esta, creo que es la 13, bueno, la zona oeste de la laguna, que es la zona del yo la digo zona este es la entrada de la laguna, ¿vale? Aquí supuestamente que hay una entrada una de las entradas más importantes son de aquí, ¿vale? Entonces aquí se hizo también una actuación, un neuronal, y curiosamente, pues yo cuando hice esta exposición puse que existía la observa síncrona de la ciencia del arte. Han estado una serie de personas de medio ambiente de lo que son las guardas forestales, no las han encontrado, y cuando fuimos nosotros hace 2 días tampoco las hemos vuelto a encontrar. Entonces pensamos que como, esto es una teoría, porque a lo mejor puede ser que hemos ido y no lo hemos visto porque no ha coincidido un momento oportuno, que al hacer la actuación, antiguamente era el que llegaba al campo de cultivo, había un pequeño prado y entraba el agua. Entonces es donde se encontraba. Entonces pensamos que como has hecho la actuación, puede ser que al estar la hierba más alta, o porque a lo mejor ya no llega el agua por ahí, puede ser que haya desaparecido. Pero nosotros no lo hemos encontrado. Pero bueno, en su momento, como hace 8 años lo encontramos, pues lo hemos construido. Estamos hablando antes de hacer la actuación, que fue hace 7 años, ¿vale? Y luego, como curiosidad, hace unos años, hace 3 años, encontramos esta especie, ¿vale? Entonces, aquí hicimos ahí por el mes de agosto, y nos pareció, me pareció curioso. Y luego aquí está la presencia de esta plantita, ¿vale? Que luego veremos. En la zona sur, tiene una zona con los canales transversales, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Que han hecho una zona de charquitos, pero luego han hecho una especie de canales. Es curioso también. Entonces hemos encontrado alisma, acaresilata y este híbrido marino muy particular de zonas húmedas, ¿vale? Muy pequeño. Luego en la zona este, que es la otra, que es la más desconocida quizás, porque es la que más lejos está, que es esta de aquí. Esta está, para llegar aquí desde Florida cuesta 3/4 de hora sin parar, más o menos. Pues ahí, ¿cómo hemos comido la mañana? Pues ahí, hasta la fecha, hasta hace 2 días, ya hemos encontrado estas, ¿vale? Me he confundido. Desde media, perdón. En la zona este, que es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, hemos encontrado las especies que salían. ¿Eh? Yo tal y conforme lo veo ahora, no. Sí, que da igual. Yo le puse por poner este por poner, pero realmente se refiere a este, ¿vale? Estos que hay aquí, sin más. Y luego la última que voy a nombrar es esta de aquí, que esta es la menos conocida porque yo creo que es la que está más lejos. ¿Vale? Entonces, en la zona norte hemos visto otras cosas, ¿vale? Aparte de la galería hemos encontramos hace poco el tulipán silvestre, y el tulipán silvestre en Navarra, por eso es muy abundante, pero la cuenca pamplona, que yo sepa hasta la fecha, es muy escaso, así que tiene su importancia. Luego, esta plantita de aquí también tiene su importancia, y luego están las mentas, ¿vale? Menta acuática, menta poleo. Por ejemplo, la menta poleo, curiosamente, es una plantita que le gusta que la charca se seque. Totalmente, en verano. Total. Porque cuando se seca es cuando florece, ¿vale? Por el mes de junio. Esa es la zona que le gusta la menta poleo. Un día me preguntas a alguien si existe menta poleo, pues existen charcas que se secan en verano. Y entonces, esta es la foto original, ¿vale? De hace 8 años aproximadamente, la cola del embalse, ¿vale? Antes de hacer microhumedad. Existía una relación bastante más de cosas basiflora, cuando se de 20 o 30, ¿vale? Existía de la orticera lata. No había muchos, pero sí había 2 otros, ¿vale? Luego eso esto es el lago de agua, ¿vale? Entonces existían estas orquídeas, pero nosotros no las hemos podido encontrar. Aquí se ve la imagen muy bien, ¿ves? Esto es una margen de Zolina, entonces aquí se ven los microhumedales, ¿vale? Toda esta zona de Carrizo, y aquí la zona, ¿vale? Aproximadamente, ¿eh? Esto es una imagen que hemos hecho
Esta es la zona de la presa, ¿vale? Es una zona muy salina. Algunos especies encontramos aproximadamente hace 3 semanas. Es una vejera. Todas las especies que hay, una de ellas. Se llama vejera porque imita a la abeja. Esta ya no está ahora, está que veis aquí es albahaca silvestre, que huele igual que la albahaca que venden en las tiendas, ¿vale? Esta es otra orquídea abejera, ¿vale? Es mariposas, esta es una especie típica de zonas salinas, ¿vale? Que se llama Spermularia. Esta es una serapia, que es otro tipo de orquídea. Esta es otra especie típica de zonas salinas, ¿vale? Y esta es la flor del lino azul. No sé, como curiosidad, en la base de 6 especies de lino diferentes. Esta es la vejera amarilla también, la monsteraria. Voy a lema porque tiene la forma de robo. Más me gusta crecer en lo más difícil ahí está. Son los pelillos que tienen, para eliminar las Esta planta, y muchas de su familia, en teoría pone que tiene parte de mostaza, ¿vale? Tiene agua. De la familia de las hojas, ¿vale? Es que el detalle de las flores es súper bonito. Es una de las especies de botón de oro que hay. Este es el tulipán que encontramos. Esto sí, a mí ha sido de algo porque a mí ha sido la primera vez que la he visto en la cultura. Yo la he visto nunca. Ahí está la meta, ¿no? Es como la meta acuática y no está dentro del agua. La meta acuática sale en cualquier sitio, cualquier orilla del río puede salir, pero siempre tiene que estar en contacto con el agua. Luego pues hay juncos de muchas especies diferentes, ¿vale? No van a los nombres porque son... Porque todo parecen juncos, pero luego cuando te pones a conocer los juncos resulta de que hay muchos diferentes. Sí, esta es una de las lagunas que hay. Esta tendrá 400 metros cuadrados, no sé, tampoco no son muy grandes. Esta plantita de aquí, esto es un junco, que es muy raro, ¿vale? Este es de los juncos que
cuando hablan de directiva de hábitats y estas historias, se llaman cladohumanismos, ¿vale? Si lo tocas, corta. Es muy fácil de identificarlo porque tú lo vas cogiendo y te toca. Pues ahí está el metro pedal y ahí se ve la... Esto está confundido. No se toca. Es normal. Que tienen estas zonas sobre todo para las ranas, los anfibios, son también pues, principalmente por eso. Las ranas, pitones, sapos. Y luego pues para ciertas especies de pájaros anfibios esto pasa mal. Y la rosa, ya veis que cuando está florecido es una atención. Esta es una flor grande, ¿eh? Esta es la polilla. Esta flor, por ejemplo, va en mi bolera porque la flor tiene ciertas segmentos anatómicos, ¿vale? Y tocarla hay que tocarla con mucho cuidado, porque pincha. Mucho. Algunas de las especies que podemos encontrar. Algunas de estas todavía no están en flor, ¿vale? Las he puesto como curiosidad. Porque, sobre todo estas, son de florecidas de verano, ¿vale? Tú vas ahora y todavía se ven como verdes. Este, por ejemplo, esto es el malvavisco. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de él. El malvavisco es una especie que le gusta crecer en zonas húmedas. Hace muchos años me contó uno de Loza que había un señor que hacía mini malvavisco. ¿Los que vemos en los pueblos son silvestres o los han plantado? No. Los malvaviscos que se ven Los grandes esos. en los pueblos, esas espigas con flores. Esas yo creo que son plantadas. Esos no son. Son plantadas, sí, vale. Luego estos son los microhumedales, ¿vale? Algunos he sacado alguna foto para que veáis que... Y luego hay un microhumedal que vamos a decir que está en la zona de la presa, que hay otras especies diferentes, ¿vale? Está la genista tintorera que llama, que tiene consistencia para tintar, no sé si el amarillo y demás, Tiosofaca, Picina sassifraga. Esta especie es muy rara también, ¿vale? Y esta la descubrimos el año pasado. No la conocí por luego, estos los microhumedales que hemos visto en el vídeo, ¿vale? Al final, esto es como está el verano. Vine yo con Mario, estuvimos en agosto, ¿vale? Y en agosto están totalmente secas, prácticamente. Pero, para este tipo de plantas es importante que se sequen, ¿vale? No tiene por qué estar siempre con agua. Entonces tenemos estas cositas. Tenemos la menta acuática, la menta poleo, el esparganium, que es una planta que tiene una forma muy bonita. Esto es un junco, ¿vale? Esto está en flor. Y luego, estas plantitas en fruto. Y esta es una planta muy especial, ¿vale? Porque yo no la he visto nunca hasta el año pasado. Es muy pequeña. Y no muy abundante, nada que yo sepa. ¿Qué se me pasa aquí? Vamos a pasar porque nos ha pasado. Luego, en la zona de la presa, no sé, yo creo que es por el tema de filtraciones, he puesto que en la zona de la presa, en las orillas, en aquellas zonas donde sube y baja el agua, está en contacto con el suelo, donde son las zonas salinas de aquí. ¿Vale? Y luego esto que veis aquí, es aquí como una mancha, esto es una planta acuática, se llama rupia, y ahora todavía vas ahora y todavía no ha germinado, es decir, no se ve. Eso se ve en el mes de julio, agosto, septiembre. ¿Vale? Es una planta que lo que hace es, aparte de dar comida a muchos animales, tiene mucha cantidad de insectos
y lo que hace es que atraiga a mucha cantidad de aves, para que veas la importancia que tiene la flora. Ojo, sin esa planta y sin los insectos que hay, seguramente la vida fantástica. Claro, si no tienes para comer, ¿para qué? Hablando mal, puñetas básicas, comer ahí y perder tiempo. Ahí tienen poco alimento los animales en esa balsa, ¿no? Poco, muchísimo. Hemos estado esta mañana y había en el agua una cantidad de larvas de mosca que no os podéis ni imaginar. Y luego los caballitos del diablo había muchísimo. ¿Está ahora en plena explosión el caballito del diablo? Sí. Ahora vas andando y te vas tropezando con ellos. Es que hace con un año me los veía salir del agua por millones. ¿Han salido ya? Están saliendo. El alimento tiene, es decir, la rupia, entre la rupia y todos los insectos que hay, te puedo asegurar que agua no les falta. Pero el alimento. A lo mejor el problema que tiene es el refugio. Porque esta laguna hay zonas que están más bien conservadas, pero hay otras que llega el señor del tractor, llega hasta la orilla. Pues para destruimos las casas de los animales. Estas son también plantas halófitas, ¿vale? Que les gusta la sal. Estas son unas gramíneas muy especiales y esta es otra plantita, ¿vale? Estas me gustan mucho porque estas son las rubias que hay, ¿vale? Hay dos especies de rubias. Entonces, estas florecen en verano, ¿vale? Entonces, la diferencia que tiene es que esta se enrolla. Sin embargo, esta tiene las luego esta es una gramínea también característica y la más llamativa de las zonas letrosas esta es la salicornia. La salicornia, allá por el mes de agosto y septiembre, que es cuando más grande está, parece un coral. Es un tamaño considerable. Entonces, estas plantas, ¿cómo consiguen sobrevivir aquí? Porque en general lo que se dice es que tú cuando echas a una planta lo que pasa es que se muere, ¿no? Se deseca. Entonces, estas tienen dos sistemas que yo sepa. Uno de ellos es el suelo normal, mira, a ver si lo sé explicar. En física se dice que si tú tuvieras dos vasos de agua con una membrana siempre en el medio, generalmente el agua siempre va del menos concentrado a más concentrado para igualar las concentraciones, ¿vale? Entonces, el sistema que utilizan las plantas para absorber los nutrientes del suelo es a través de esa forma. ¿Qué ocurre? Que si en vez de estar concentrada la planta, está concentrado el suelo, pasa al revés, que todo el agua y los nutrientes van hacia el suelo y se secan. Pues estas lo que han hecho ha sido concentrarse mucho para poder extraer los pocos nutrientes de agua que hay en el suelo, por los que hay. Y algunas, el exceso de sales que han conseguido absorber las excretan por las hojas, ¿vale? Para que veáis lo listas que son y cómo han conseguido. Pero claro, las especies que se viven aquí son muy pocas, ¿vale? Bueno, ahora hablamos de los ríos. Dentro de los humedales que hemos visto antes, hemos hablado de las lagunas más grandes, de algunos microhumedales, y vamos a ver los ríos. El río es el más importante, que es el que recoge toda el agua de la cuenca, y luego tenemos el Uzama, que desemboca en el Arda, en Villaba, el Araquí, en Ibero, entre Ibero y Chauri, el Juslapeña, en el Arga, en el Orbia, el Sadar, en el Orce, en Pamplona, y en el Orce, en el Orca, en Zumayo, y el Urbi, en el Uzama, en Ugarte, antiguamente llamado río Huesca. Dicho río recibe el agua, es decir, todo el agua que cae en la cuenca pamplona va todo al río Arga. ¿Sí? Cuando os podéis imaginar que cuando llueve mucho e inundaciones es porque todo el agua que ha recogido toda la cuenca va hacia allí. ¿Vale? Pues a través de forma aérea o forma subterránea, eso ya dependerá de los sitios. La flora que nos podemos encontrar, la cuenca pamplona, se dice que es una zona de transición climática. Eso significa que tenemos un poco del clima atlántico que viene por la zona de la Alfama, tenemos clima mediterráneo que viene por la zona de Tafalla y tenemos un poco de clima de la zona de arriba del continental, vamos a decir, la zona del Pirineo, ¿vale? Entonces esto hace que haya una cantidad de ecosistemas muy diferentes y en los ríos pasa igual. En los ríos de la zona norte encontramos unas especies y en la zona sur encontramos otras. Hace unos años, a raíz de un tema, habéis oído hablar de la presa Santa Gracia, que se cayó y demás, hicimos un pequeño estudio de la flora que había
en el ARGA en la parte de Pamplona, ¿no? Clasificamos nosotros unas 200 especies. Además, hemos estudiado un poquito la zona de Belascuaya, ¿vale? Hay un pez grande ahí bastante majo y bastantes cosas interesantes. Y luego sabemos, esto lo he puesto como curiosidad, ¿vale? Después se encuentran las presas de Sarriá, ¿vale? Yo me puse a investigar lo que es eso de las presas de Sarriá y resulta que hace unos años se creó antiguamente no existían. Entonces, cuando se hizo la depuradora Barafuri, se decía, ¿no? Pues que se limpiaba el agua y si por un casual todavía tenía algo de carga, le llamaban los rápidos de Sarriá, y lo que conseguía era terminar de depurar el agua de Pamplona, es decir, era muy interesante, pero alguien pues que le interesaba hacer esas presas para generar electricidad y las crearon, ¿vale? Entonces, ese corriente de agua para oxigenar el agua, pues ya es mucho menor. Entonces, bueno, si buscáis algún día información, pues siempre un colectivo que se llamaba Arga Visiri, protestaron en Mendigorría, bueno, todo fue al final así que. Y luego el Farteras, en la desembocadura de la Equidarga no hemos estado, que algún día lleguemos. Río Pamplona. Desde Horta hasta la Zuri hay 6 presas. Una de ellas la Santa Gracia, que se rompió hace 3 o 4 años, y a partir de entonces se formó un grupo llamado Ravisí, ¿vale? Que aquí se puso un enlace, por si un día podéis entrar, entraréis a un blog que tiene, ¿vale? Podéis informar de todo tipo de información. Para luchar para que no se reconstruya el río y se vaya naturalizando el río. Es un río que en su mayoría está encorsetado. Tiene diques, tiene presas, tiene de todo. Vais un día por el río Alanzadi, de hecho Alanzadi es todo un dique. Antiguamente, en zonas muy antiguas, casi, que es curioso porque tú piensas que siempre ha habido árboles en el río Arga, pues te pones a ver fotos de hace 100, 150 años y más bien estaba pelado más que otra cosa, ¿vale? Como curiosidad. Y luego están los olmos, como sabéis que antiguamente existían, y apareció la grafiosis y desapareció. Lo bueno es que hace muchos años, a través de que pasó esto, se empezó a investigar a conseguir algunos presentes a grafiosis. Creo que hace 3 o 4 años consiguieron, esto fue una investigación española, creo que está en Madrid, creo que está en el centro, y después de 30 años investigando y cruzando, consiguieron unos clones que se llaman, es decir, unos especímenes resistentes a la grafiosis. Es decir, hoy en día si tú puedes ir pedirles unos arbolitos para ponerte donde quieras. Por supuesto, imagino que les des la seguridad que lo vas a hacer un seguimiento. Por poner cómo se dio el norte de Alanzadi, en las rías tenemos muchos árboles característicos, sauces, alisos, olmos, árboles silvestres como cornejo, etc. Los ríos, un río normal por lo menos, los ríos se mueven. Es decir, el río no es una cosa, no es un canal, es un río. Pero los ríos generalmente, uno lleva por aquí, otro lleva por allí, y lo que hacen, forman isletas, forman zonas de, pues, con barro, depende, ¿vale? Zonas de sedimentos, de piedras. Entonces esas piedras van cambiando, unos sitios están aquí, otros no están aquí, ¿vale? Entonces, las plantas están adaptadas a eso, ¿vale? Y luego, pues hace unos años, se crearon unas charcas en Alanzadi, ¿vale? Entonces, como curiosidad, en esas charcas salen estas 2 especies, ¿vale? Vale, está aquí la presa de Santa Gracia, famosa, si alguno lo conocéis, el año se va rompiendo más. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió la presa de Santa Gracia y automáticamente el río se naturalizó, ¿no? 3 años más o menos, aquello poco a poco se va naturalizando, que se han creado diferentes tipos de ecosistemas. Yo esto que estoy hablando es lo que sería un río, ¿vale? Luego ya podríamos hablar muy largamente si merece la pena no tener una presa. Según depende de los intereses que tengo, los empezar. Pero un río es siempre mejor sin una presa, sin diques, ¿vale? Porque siempre va a haber mucha más biodiversidad. Contra más diferentes tipos de humedales tengamos, hay más alimento para los animales, el agua en general está menos contaminada, se oxigena más y eso hace que tenga más insectos el río y hace que haya más aves y hace que haya más fauna. Y esto es algunas especies que podemos encontrar en el río Arga, ¿vale? Pues el aro es una planta
Aquí también, esto pincha también para que sepáis a dónde la veis. Esta es el Hepateo cannabinum, que Cannabinum se apellida porque sus hojas muy parecidas a la del cannabis. De hecho, se me ha colado el anécdota de uno que conozco yo que la conocía precisamente por eso. No conocía otras plantas, pero esta la conocía. Y luego esta es una frase de Aranzabi, ¿vale? Y hay una balsita, que es la que se seca todos los años, la que primero se saca. Existe esta. Esta es la que antes existía loza, que ya no la he vuelto a ver. Es una planta bastante chula. Y luego es un tipo de junco. Y luego, esto el año pasado estuvimos en el río Antón de Lascuay. En el Lascuay, después del puente, hay una zona muy chula, que todo esto es un pedregal, ¿vale? Y está a la orilla. En estos años imagino que cuando se inunda, se llena, y alguna zona pues se da cambio, ¿vale? Entonces aquí encontramos cosas muy curiosas. ¿Esa es la zona que antes olía tan mal el agua? Sí. Cuando pasabas por el puente se hacía... Sí, que estaba negro y bien, antes de que hicieran la depuradora, bueno, más que la depuradora cero, le que hicieran la depuración orgánica que llaman. Pues antes de eso sí que una cosa pequeña. Entonces, estas algunas especies. Esta, por ejemplo, la Potentilla serina, es una especie bastante... algunas de estas son las primeras veces que las veo. A mí lo que me pasa es que yo, como muchos de nosotros, pues estudias un determinado tipo de flora, pero hasta que no te pones a estudiar un determinado de flora muy específicamente y vas en la época adecuada, no las vas en flor, ni las vas a encontrar. Y estas, por ejemplo, las hemos visto el primer mes de agosto. ¿Vale? Es la Potentilla serina, esta es una palmilla, ¿vale? Y a esta le llaman pimiento de agua. ¿Vale? Polígono nitroquímico. Y luego pues, tenemos el río Alfama, que se enfoca en el área y tiene un recorrido muy corto, por lo menos en nuestra zona. Nace en Millama y en los ríos San Andrés, pues sabéis algunos. Su flor es más atlántica, ¿vale? Ya no hace tanto calor, llueve más. De hecho, cuando pasas el monte Ezcaba al otro lado, es como de repente, como un arte de magia, cambia todo. Es curioso. Entonces, aquí hemos encontrado otras especies diferentes. ¿Vale? Esto es la desembocadura del Ulzama en el agua. Esta es la tria clandestina, que es una planta parásita, que parasita los sauces y los chopos, que se ve a objetivos de la primavera. Y esto es el Ulzama, que es una parte de la parte. Este tramo lo hemos estudiado bastante en el pasado. Para haceros una idea, el año pasado pues fuimos desde el mes de abril hasta el mes de septiembre, cada 15 días aproximadamente, ¿vale? Para ver lo que vamos encontrando. A veces es curioso, porque entras en el mes de marzo, entras en el Soto sin problemas. Cuando llegas allí el mes de agosto, cuando vayas con una... Esto de la selva, ¿cómo se llama? Con un machete va a ser que no podéis entrar. ¿Vale? Entonces, como veis aquí un río, por lo menos debería de ser, hay una zona de isleta, incluso hay algún árbol que se ha caído, ¿vale? Hay zonas de pozas, así debería de ser un río. Y estas son algunas especies que hemos encontrado en esta zona, ¿vale? Estas dos, muchas que se dan aquí son de floraciones de verano, ¿vale? Menos esta creo, las demás florecen en verano, ¿vale? Además, no quiero que me meta de nuevo. Y luego esta es la Carnero pratensis, es el verbo de Prado, ¿vale? Que dicen que con esta se puede hacer jabón. ¿Ah, sí? Sí. Unos semientes de jabón se dicen. Esa es una colleja de color rosa. Y luego, pues como cosas curiosas, es el talitro, que es una especie muy escasa, ¿vale? Y esa, una pera. Luego, el río Lorz. Y luego vais a ver que hay zonas que las tenemos menos estudiadas, porque claro, esto es muy amplio todo, ¿vale? Entonces, recoge el agua de la zona sur de la cuenca Pamplona, ¿vale? Es un río que se surte del río Sadar, recoge agua del Valle de Aranguren y el río Unciti. El río Unciti está por la parte de Monreal. Luego está la base de Poris y el río Sadar. Luego tenemos el río Urbi, que es un río muy pequeñito, que coge el agua del Valle de Hues, principalmente. Entonces, de aquí destacamos el Ia y el Bulbasli. No sé si habéis escuchado alguna cosa. Son reservas naturales que se crearon hace 5 o 6 años, ¿vale? Son zonas que merece mucho la pena visitar, porque hicieron un trabajo bastante bueno, la verdad. Muy simple. Bueno, pues sin
Chiquitu Ficinelis la Consuela amarilla y la Verónica. Y desemboca en el Zama del Puerto. Luego el río aquí, que también es muy importante, que recoja todo el agua de la parte norte de la cuenca pamplona, ¿vale? Que veáis que viene en la zona rural. Entonces desemboca en el Ibero, que todavía no hemos estado nunca, pero algún día iremos. Como cosa curiosa aquí encontramos bastante cosas curiosas, ¿vale? Otras cosas diferentes de las que hemos visto. Estos son dos plantas acuáticas, ¿vale? Esto es, no os voy a decir los nombres, porque son nombres muy complicados, ¿vale? A mí me cuesta hasta que, ¿vale? Pero estos son dos plantas acuáticas que existen. Esto cuando ves en el mes de verano, suele sacar una espiga, que esa es su flor, ¿vale? Esta es una plantita también que sale generalmente cuando también se secan las orillas, ¿vale? Esta es una campanilla, muy típica de la zona, y otras. Y este es el iris fétido, ¿vale? Este es abundante, pero es lo de siempre. Si no vas a la época de poda, no lo ves. ¿Guasma? Sí. Y además es rosa y marrón, a distinguirlo del resto de las especies. Luego tenemos el Ojos la Peña. El Ojos la Peña recoge toda la zona de Marcalay. ¿Vale? Está cara con la lozaiza y desemboca en el azul. Otras bolsas de la cuenca. Esto es lo que me pasó a mí por preguntar a quien se pregunta. Resulta que hace años pues, me enteré que empezaron a recuperar unas microbases en la zona de, a ver si me acuerdo, en la zona de Aldaba, Madrid, que son unos municipios que están al lado de Zuasta, ¿vale? Si no he visto alguna vez, es una de las zonas más inhóspitas de la cuenca, porque va muy poca gente y parece que estás ahí en medio del Pirineo, en mitad de un bosque, no da la sensación que estás en la Pamplona, ¿vale? Entonces, estas zonas se recuperaron en ciertas zonas, ¿no? Pues se recuperaron las masas de Veroplano, se recuperaron las casas de Orgey, las bases de Aldaba, esta ya existía, y luego hay un problema que se llama el problema de Barrotay, luego está la base de Duray, y luego están las microbases que se recuperaron hace 7 años y se comentaban. Pero estas son anteriores, estas se recuperaron hace 10 años. ¿Tienen agua todo el año, la de Orgey y la de Aldaba? No. Ah, porque yo por Estas ahí se secan, no las veo. no, seguro que se secan. Las de Aldaba no sé, pero la mayoría, tened en cuenta que estamos en una zona que, aunque llueva mucho, en verano hay un momento de sequía. Entonces al final se suelen secar. Luego están las balsas de Atondo, luego el Monte Reniega también hay unas cuantas balsas también, ¿vale? Las balsas de Señor Eriberri, que esto está en Belascuain, ¿vale? Lía Wolbarti, balsa de Beria. Y muchas más, que hay más que las que ponen aquí. Charcas de Reniega. Esta la visitamos hace 2 años en las regiones de primavera. Y aquí hay una especie muy curiosa. Esta me llamó mucho la atención. Porque esta especie, yo pensaba que eso serían las cruceras de Navarra, ¿vale? Pues resulta que hace muchos años existía en la zona de la Pamplona. Y los forestales, que son los que llevan el seguimiento de las especies que están protegidas, me dijo, pues vete a las charcas que la vas a encontrar. Yo no la encontré porque florece en verano, ¿vale? Pero me mandó la foto. Luego estas son las bases de Orderi, ¿vale? Que está dentro de un propiedad. Pues, fijaros en curiosidad. Aquí están las escuelas de alta tensión. Pues gracias a las escuelas de alta tensión se ha creado toda esta zona húmeda. Se hizo un porte en el Novegal y a veces actuaciones que hacemos los humanos a veces sirven oportunidades para ciertos ecosistemas. Y entonces hay estas especies. La más curiosa es esta de aquí, ¿vale? Ornitogalum pirenaica. Los Ornitogalum están aquí, ¿vale? Unas que se llama leche de gallina, que lo llaman, ¿vale? Son plantas bastante curiosas. Esto es un ranúnculo muy rarito, ¿vale? Luego, aquí también hay Oxipaxiflor. Luego se problema de Zuasta, ¿vale? Aquí para entrar hay que pedir permiso, que sepáis. Normalmente si estés en la flor te dejan entrar. Además, la verdad que muy majos, ¿eh? La verdad que yo me pensaba que te iban a decir que no, para Sevilla se hace falta, lo que sea. Luego estuvimos con el jardinero de Zuasti y nos contó que ellos, con la recomendación del gobierno de medio ambiente, me decían, y nosotros hemos hecho todo lo que nos han dicho. Hay que quitar las espadañas, las hemos quitado. Y entonces, gracias a que no hay casi espadañas, tiene una flora acuática muy rica. ¿Vale?
que esto es difícil de ver, ¿eh? Entonces tenemos el Potagemón, esto es, aquí lo vemos muy común, pero no es tan fácil de ver. Luego como bursiácomo, esto es una especie de azafrán, ¿vale? Y luego pues tenemos esta orquídea, se llama planta de flores, y luego tenemos estas dos monadas, que si veis el domingo que viene las veremos. ¿Vale? Me parece mucho, de subir la flor, la arriba tiene las manchas blancas por debajo, y la parte de abajo. Y luego están las masas de atondo, que esto también es otro sitio muy interesante. Está yendo hacia el Urzo, al lado de las vías del tren, para que veáis también que a medida de hacer las vías del tren se han creado los humedales. La naturaleza, yo creo que aprovecha todas las oportunidades que se les da. A pesar de la caña que les metemos, entonces pues hay estas cositas, este tipo de trébol que es muy característico, este ranúnculo que es un poquito raro, y aquí vamos a encontrar también los chevasícolas. Aquí es más abundante. Me gustan las masas de aldaba, que estas, por ejemplo, casi siempre, yo cuando he ido casi siempre están secas, pero las plantas que les da igual. Volvemos a encontrar otra vez esta, la vandelia, ¿vale? La metapolea, lo ves aquí la foto, aquí está totalmente seca la balsa y sin embargo está con toda la floración. Y luego esto es una especie de ajo, ¿vale? Luego están las micronemas del Valle de Hues, esto fuimos en otoño y están ya casi sin agua, pero había una especie muy curiosa que es esta, ¿vale? Que florece en verano. ¿Tienen en época de agua tritones esas balsas? No lo sé, algunas tienen, ¿eh? Porque se secan. ¿Cómo se Tiene que tener, yo creo, agua bastante tiempo. Una que estuvimos hace poco sí que tenían tritones, pero yo creo que era la última balsa de las que habían hecho, entonces yo creo que puede ser que aguante casi todo. Pues aquí estamos dentro de la balsa seca. Y lo mismo, pues esta le gusta también, esta está la balsa seca, pero esta especie está aquí adentro, ¿vale? Y esta la visitamos hace relativamente poco. En esta sí que hay tritones, por ejemplo. Esta está en Aranguren, en el campo. En el campo de fútbol de Aranguren hay un camino que tú vas para adelante y si vas, es que pasa el monte Santa Eulalia, Bárbara, no sé cómo se llama. Ahí está. Y claro, ahora, por ejemplo, esto fuimos el 3 de marzo y prácticamente no hay ni una planta, está todo seco, es decir, lo que tienes, para que veas la diferencia, ¿eh? Tú, por ejemplo, tú ves en marzo, prácticamente está seco, no hay nada. Pero sin embargo ves en el mes de junio y automáticamente, como para arte de magia, aparecen todas las especies. Estas son las balsas de Verplata. Tipo de ranúnculo, la gratiola y la rondela. Esta especie de compuesto. Y esto es otro descubrimiento, ¿vale? Balsa de Burucelay. Esto está en Arteta. Esto lo visitamos hace 2 meses o así, no me acuerdo. Y nos costó encontrarla, ¿eh? Estaba... en internet no existía. Estoy buscando información de ninguna manera. Tenemos la Verónica de Cabunga. Entonces aquí lo llamativo fue que encontramos un pastizal lleno de este tulipán, ¿vale? Este tulipán le llaman tablero de damas, ¿vale? Porque las hojas por debajo tienen como un tablero, ¿vale? Aquí también grabamos un vídeo, pero bueno, no sé si queréis ver, lo vamos a ver. Zonas salitrosas. Bueno, esto es otra historia, claro, porque yo pensaba que no existía la balsa de... A mí me sonaba Salinas de Pamplona y balsa de Coriz, Salinas de Ibaigorti me sonaba porque cuando pasas por la carretera ves, pero no sabía que existían más. Resulta que sí que existen más. Hay una en el Ozo de Suiza, que hace 3 años se recuperó una poza antigua que había, ¿vale? Están en Salinas de Pamplona, que en Salinas de Pamplona lo único que hay es el riachuelo de agua salina y todavía se ve donde estaban las antiguas saleras, ¿vale? Y estuve con un señor que es muy famoso, que no sé cómo se llama, que está en todas las movidas de... ¿Habéis visto alguna vez? No sé cómo se llama ahora. El señor está en la... que casualmente vive ahí, que estuvo señalando. Luego están Salinas de Ibaigorti, que la pena de estas salinas que no existen a día de hoy, que yo sepa, pero
pero hay datos de que dicen que existieron. Salida de Arteta también hay, que esa sí que se recupera una parte. Luego está lo que se llama las montañas de sal, que cuando de las antiguas potasas, se hicieron unas montañas, vamos a decirlo, y de esas montañas se extrae la sal. Hay una empresa que se llama, creo, no sé si es Sal de Navarra, no sé cómo se llama. No sé cómo la empresa. Imagino que será esparza de Galar, ¿no? Ah, sí, me he confundido. Pues de esa montaña extraen sal para vender, pues, para lavadoras, para consumo humano, ¿vale? Y claro, pues ahí también hay plantas de sal salinas. Y luego hay otras que no conocemos todavía, como el serundiano, que hace poco estuve investigando, y existían también saleras en Endurán y en Arraiz, que es hacia donde los conocemos. Y luego están las salinas de Nequeas, las Nequeas que están en la zona de ¿cómo se llama? Lobane, eso. Y luego Salina Feroz, que sí que conocéis, esa Teresa Esproto. Ese es un famoso río. Bueno, esto lo hace Suiza. Esto impresionante, ¿eh? La verdad, cuando fuimos con lo del pueblo, Mario y yo, y nos hizo de guía, oye, la recuperan hace 3 años. Recuperaron la antigua poza donde sacaban el agua salina para las praderas que hay. Ya me dijeron que necesitaron un cambio y sacaron no sé cuántas toneladas hasta que consiguieron al final. Aquí dentro están las antiguas montañas de antiguas potasas, porque arriba estaba una de las entradas de potasas, según me cuenta. Y luego, pues toda esta zona que estaba muy degradada, pues han puesto saray, se han puesto una serie de plantas para que cuando llueva no haya erosión. Un sitio muy bonito, la verdad. Y aquí hemos encontrado cosas raras, ¿eh? Una de esas es esta de aquí, una artemisia, que está huele como la antina aquí en la derecha. Encontramos esta cosita también, y es la primera vez que la veo, y esta que tampoco la he visto nunca. Luego pues entraré. Estas son las montañas de sal, ¿ves? Aquí están las montañas. Aquí está el camión, y claro, de todo el agua que cae, pues han formado unas zonas en esa abajo, ¿ves? Como la naturaleza es muy sabia y muy inteligente, aprovechando que hay montañas de sal, pues se crea un ecosistema salino. Y allí, pues hay estas, las espergularias, los tipos de espergularias que hay, y una gramínea, entre otras, claro. Porque no hemos estado nada, pero hemos vuelto. Estos salinos de Pamplona tienen, no sé si la saco yo, el río que pasa al lado de Pamplona es salino, entonces como es salino no hay algas. Hay algunas plantitas en las orillas especializadas. Si algún día conseguís ver el río salado, vais a ver que no hay árboles porque evidentemente se mueren. Pues aquí se ve también el río salado, este acuífero, y hay una zona, que no se saca la foto, creo que no la he puesto. Es curioso porque se ve un riachuelo con agua dulce que te está haciendo de plantas, y luego hay una zona que es la zona salida donde no hay casi plantas, ¿vale? Y estas son las antiguas eras donde se secaba la sal, como me contará. Que por lo menos algo se ve. Luego estas heridas de oro y encontramos esta cosita. Esta es una cosa rarísima, ¿vale? El Minoruco Tocún. Esto es un diminuto, muy pequeño. Luego, este es el río salado, lo mismo, no hay vegetación prácticamente. Hay algún junco, hay alguna plantita. ¿Vale? Luego hay un junco muy característico de zonas áreas que es el junco marítimo, que aguanta muy la salinidad del agua. Estas son las heridas de Arteta, ¿vale? Hace unos años que fue el antiguo pozo que se utilizaba para sacar el agua para secar la sal en la zona de las Termarias. Otras zonas de nuestra Pamplona. Hemos hablado de ríos, hemos hablado de zonas húmedas, zonas salitrosas, pero hay otro tipo de humedales. Tenemos en la Cerro de Arteta, están las cascadas de Arteta y las del Montes de Alaiz, que yo sepa hay 2. Luego están las balsas de Goñi, en el Morche, que se llama la Majada, la San Miguel. Y además tenemos turberas. Bueno, somos una leche en Pamplona, pero la verdad es que tenemos todos los humedales sabidos y por haber. Por suerte que también tenemos turberas cerca de Pamplona. Pero bueno, como el estudio que estamos haciendo no entra, pues no lo hemos caso. Vamos a ver el desempleo de los ríos y las balsas de Suiza y Coruña, que también no los conozco.
Especies que sabemos de su existencia, pero que todavía no hemos visto. Algunas sí, ¿eh? Hay que ver muchos lugares por descubrir especies que encontrar. Yo siempre digo que tenemos el privilegio de tener una gran cantidad de ecosistemas en tan solo 30-50 kilómetros, ¿vale? Que son muy pocos sitios que se pueden encontrar. Hay una especie que es un icono, que es la ranicula lingua, que es teníamos hasta hace pocos años la única población española, ¿vale? Se hizo un estudio, se contaron, pero de repente a partir de 2013 no se ha vuelto a encontrar. Y no sabemos por qué. Hemos cambiado el régimen de agua, el flora de agua, se le entran más nutrientes, o no sé por qué. ¿Se sabe cuánto? 14 metros. Creo que 14. Pues fíjate, un año se encontraron 100, otros 600, pero de repente un año desaparecieron y no se han vuelto a encontrar. Si dentro de, imagínate, 5 o 10 años no la pueden encontrar, la darán por extinta. Hay otra plantita que se llama la Laguna de Loza, que se conoció hasta los años 1900 y pico, no se ha vuelto a encontrar, se extinguió. Y luego aparte, pues tenemos unas plantas que ponen ahí, que algunas las hemos encontrado y otras que todavía están en fase de búsqueda. Y hemos encontrado esta y esta. Luego están las especies invasivas que les gustan estos ambientes. Claro, sobre todo cuando están un poco alterados o cuando den la oportunidad, pues en los últimos años se han aparecido ciertas especies foráneas que aprovechan estos ecosistemas naturales. Esta, por ejemplo, que también es de partita, cuando saca el fruto, es de estas especies que tú vas andando, se te queda pegado todo el rato por el calcetín, hablando mal, un coñazo, porque agua sales de allí y tienes que quitar todo el rato son como las especies. ¿Vale? Y ahí tenéis pues, todas las especies, algunas de las que hay invasivas. Algunas no dejan de ser, no molestan mucho, pero otras pueden llegar a ser un problema. Sobre todo para las que vivían en ese sitio. Luego, pues eso, me parece importante, para hacer este trabajo, o para empezarlo por lo menos, pues he preguntado a mucha gente del ambiente, gente del Gorosti, gente de muchos sitios, ¿no? Todo esto me hubiera sido posible si muchos nos hubierais acompañado. Es decir, yo hago la presentación, pero realmente me ha ayudado mucha gente. Quiero agradecer mucho la labor, sobre todo los guardas forestales. Los guardas forestales, hay una parte que hace un seguimiento de ciertas especies, como son las xilóforas, las chiquenoides, los roedores. Cada ciertos años hacen un seguimiento para ver si van a más, si van a menos, si hay que hacer algún tipo de actuaciones y demás. Comentados que se ha hecho un mapeo de todos los puntos de los nudos de la Cuenca de Pamplona y sus alrededores. Y esto me ha servido para conocer algunas zonas que os he mostrado que no conocía. Y siempre, cuando veáis estos sitios, con respeto con cuidado. Voy a hacer la referencia a dos personas, aunque me ha ayudado mucha gente, pero siempre os pongo la idea porque es el primero que me enseñó dónde estaba la Laguna de Loza, ¿vale? Y luego haré Nuzu, que es un guarda forestal, que este señor me ha dado muchos de los puntos para poder encontrar estas lagunas. Claro, porque son tan pequeñas muchas veces, si no tienen los puntos de GPS es muy difícil de encontrar. Y luego, pues, comentar que la flora se mueve, es decir, sobre todo la flora acuática, muchas no son estáticas, se van moviendo, sobre todo en los ríos. Por deciros que cuidemos las zonas húmedas, que las tratemos bien y que vemos la importancia que tienen y que valoremos el trabajo de los técnicos del gobierno del medio ambiente y de acá de los guardas forestales, ¿vale? Hacen un trabajo que muchas veces no se les valora lo suficiente. Están realizando un gran trabajo de estudio y mejora de los ríos, saladares, turberas, etc. Y llevan ya unos 20 o 30 años intentando mejorar los canales. Esta es mi especie, bueno, cada uno en la vida tiene sus especies favoritas de plantas y animales. Esta es una de ellas, ¿vale? Y luego, esto lo he puesto como curiosidad, ¿vale? Luego, cuando lleguéis a casa y ya lo veréis, mirad. Los cardos son muy complicados, ¿vale? Entonces, son muy complicados, pero sin embargo tienen gran importancia, sobre todo para los insectos. Entonces, aquí os he puesto las 7 clases de cardos que hay en la Cuenca de Pamplona, ¿vale? Si algún día las queréis ver, sin más como curiosidad, ¿vale? Mira, aquí es la última página, ¿parece? Esta. Si tenéis alguna preguntita,